Baruch Hashem, sean bienvenidos, estamos en Parashá Yitro. Vamos a dar una breve explicación muy importante, muy importante, a mis ojos, muy importante. Y creo que es el momento oportuno para hablar de esto. Un saludo a todos, a las personas que posteriormente verán esta enseñanza en las redes sociales, que el Eterno les bendiga a través de este estudio. Espero que tengan el mérito y la fuerza de poder quedarse con nosotros y de estudiar seriamente la palabra del Eterno. Shalom a cada uno de las 16 familias que está hoy representada en esta reunión de Zoom. Esperamos que más personas se incorporen a este estudio en la medida que lo vamos desarrollando. Acabamos de leer una cita bíblica. Les ruego a todos apagar los micrófonos, por favor. Apagad los micrófonos. Gracias. Entonces, leímos en el capítulo 18 la porción del primero le de la parashá Yitro. Yitro, ministro de Midian, fíjense cómo piensa el pasuk. Yitro, ministro de Midian, primer punto, que es lo más importante a la perspectiva de la narrativa de la Torá, que él es ministro de Midian. ¿Cómo se dice esto? Cohen Midian, es sacerdote de Midian. Suegro de Moshe, segundo lugar. Hay dos formas de presentar a Yitro. Lo presentamos como Joten Moshe, el suegro de Moshe, o Cohen Midian, el sacerdote de Midian. Ok, este señor oyó todo lo que Elohim había hecho por Moshe y por su pueblo Israel. El Eterno hizo cosas por Moshe y por su pueblo Israel. Hay cosas que Boreolán hizo por Moshe, como cuáles, que lo salvó de el daño que el faraón quiso hacerle a Moshe. Cosas que el Eterno salvó a Moshe de manera específica, pero también Moshe es equivalente a todo Israel. Así como el Eterno salvó a Moshe, así Kadosh Baruj Hu salva también a toda la nación de Israel. Ok, y que él oyó entonces Jetro todo lo que el Eterno había hecho y que el Eterno había sacado a Israel de Misraim. Entonces Yitro, el suegro de Moshe, tomó a Sífora, esposa de Moshe, y después de que había sido enviada a sus dos hijos, el nombre de uno era Gershón, porque había dicho extranjero he sido en la tierra extraña, y el nombre del otro era Eliezer, pues el Elohim de mi padre ha sido mi ayuda y me salvó de la espada del faraón. Yitro, el suegro de Moshe, y los hijos de este y su esposa vinieron a Moshe al desierto. Entonces ahora, el versículo 1 dice, Yitro Cohen Midian. El versículo 5 dice otra cosa. Dice, Yitro Joten Moshe, Yitro Joten Moshe, Ubaná Beishto al Moshe. Y aquí está diciendo, Yitro, el suegro de Moshe, los hijos de Moshe y la esposa de Moshe vinieron hacia Moshe. Oye, esto es muy interesante. Ya no apareció la frasecita Cohen Midian. Aquí nos está insinuando la Torá que hubo un cambio en Yitro, por lo que oyó Yitro le generó un cambio. Y los hijos de y le dice Yitro a Moshe, versículo 6, yo tu suegro Yitro, ya no hay Cohen Midian, yo, Joten, Jotenja, tu suegro, vengo a ti con tu mujer y tus dos hijos con ella. Moshe salió al encuentro de qué? De su suegro, no del Cohen, sino del suegro. Se prosternó y lo besó y y se preguntaron un hombre al otro por su paz. ¿Cómo está su paz? Esto, dice mi rabino Isaac Shapira, que esto era una reconciliación. Había una especie de una pequeña fricción, dice el rabino, basado en algunas interpretaciones rabínicas que él ha tenido acceso, en la cual se sospecha que Moshe tenía un cierto roce con Yitro. ¿Por qué? Porque Yitro era alguien que cebaba animales para sacrificarlos a la idolatría. Era el Cohen Midian. Y Moshe Rabeno vivió en la casa de este señor, pero se casa con una mujer que renuncia a la idolatría y convierte su fe al Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Esta es Sephora. Y esta Sephora da a luz un hijo, y ese hijo se llama, por ejemplo, Eliazar. Este hijo se llama Gershón, el otro, Gershón. He sido extranjero en la tierra extraña. Eso quiere decir, me mantuve con mis tradiciones, dice Moshe, me mantuve con mi cultura, con mi identidad en la tierra de los extraños. O sea, Moshe no se asimiló, absolutamente mantuvo y retuvo su identidad. Que así seamos todos nosotros. Mantengamos nuestra identidad, nuestra emuná, mantengamos nuestra keduchá, no importa el ambiente en que estemos, que mantengamos firmes sin fluctuar nuestra fe como Moshe Rabbeinu lo hizo. El testigo de esto es su hijo que lleva ese nombre. He sido extraño en la tierra
forastero en esta tierra extraña, me mantuve totalmente diferente a esa gente, y por eso de que él se mantiene diferente a la fe que tiene Yitro, pudo haber habido allí una especie de lucha de pensamientos, lucha de puntos filosóficos diferentes, luchos en cuanto a diferente manera de leer la realidad, en fin, muchas luchas. No estamos hablando de pleitos caseros, estamos hablando de situaciones mentales, intelectuales y espirituales. Pero cuando dice este pasú que explica el rabino Isaac Shapira, el versículo 7, luego se preguntaron el uno al otro por su paz. Eso significa se reconciliaron. Y cuando se reconciliaron, fíjate lo que dice la Torá, luego entraron en la tienda. ¿En la tienda de quién? Pregunto. Kehilá, responde por favor. ¿En la tienda de quién entraron? ¿En la tienda de Jotén Moshe o de Moshe Rabeno? ¿Alguien? Entonces entraron en la tienda de Moshe Rabenu. Fíjense, ¿qué significa? Implica que Jitro abandonó su filosofía, sus creencias, su teología politeísta y asumió la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, que había escuchado por los milagros que el Eterno hizo a Moshe y al pueblo de Israel. Aquí hay un encuentro espectacular. Baruch Hashem. Moshe relató a su suegro todo lo que Adonai había hecho al faraón y a Misraim en favor de Israel. Toda la fatiga, eso de la fatiga es la guerra de Amalek que tuvieron en el camino y cómo Adonai les había salvado. Yitro se regocijó por toda la bondad que Adonai había hecho por Israel, porque lo había salvado de la mano de Israel. ¿Qué hace Yitro? Yitro, versículo 10 del capítulo 18 de Éxodo, dice, bendito es Adonai, aleluya, que salvó a ustedes de la mano de Misraim y de la mano del faraón y que ha librado al pueblo de estar bajo el dominio de Misraim. Hermanos, ¿se alegran ustedes por las grandes salvaciones que el Eterno le ha hecho a Israel? Por la gran salvación de la guerra de Yom Kippur, por la gran salvación de la guerra de los 6 días, por la gran salvación que el Eterno le ha dado en cada vez que la yihad islámica ha querido atormentar y llenar de terror al pueblo de Israel. A Kadosh Baruj Hu siempre ha dado una victoria al pueblo de Israel. ¿Se regocijan ustedes por la salvación que el Eterno le da a Israel? Baruch Hashem, tenemos un espíritu que nos une al pueblo de Israel. Moshe está Yitro está regocijándose de lo que el Eterno ha hecho por Moshe y por Israel. Ahora, viene algo espectacular. Entonces, esta transformación, Moshe se reconcilia con Yitro, no hay discusiones teológicas, ambos se aman, estas personas, Yitro entra a la tienda de Moshe y bueno, escuchó. La fe viene por el oír la palabra de Adonai. ¿Y cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Y quién les va a predicar si nadie va a predicar? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Queridos, lo que estamos viendo acá es un gran ejemplo que Moshe nos está dando. ¿Saben? Hemos visto personas que han recibido muchos milagros cuando hemos rezado por ellos. Ese es el momento para decirles, ahora tú debes de estar agradecido con Hashem y debes de servirlo a Él con todo tu corazón, porque Él te ha hecho un favor, Él te ha hecho una salvación, Él te ha sacado de esa cama, de esa unidad de cuidados intensivos, Él te salvó de esta quiebra financiera, Él te salvó la destrucción del matrimonio, etcétera. ¿Qué milagros ha hecho Kadosh Baruj Hu? Allí nosotros tenemos que decirle, oye, ahora tú tienes que ser como Jetro, reconocer el gran favor de Hashem y no tienes más que alabarlo, alabar a Hashem. ¿Y qué dice Jetro? Bendito es Adonai que salvó a ustedes. Y el versículo 11 dice, ahora entiendo, ahora sé que Adonai es más grande que todos los dioses, pues con lo mismo que los egipcios quisieron hacerle daño a Israel, en esa misma medida a Kadosh Baruj Hu los destruyó a ellos a través de las makot, a través de los golpes, las plagas que les mandó. Entonces, Yitro, suegro de Moshe, tomó una ofrenda de ascensión y sacrificios para Elohim y Aarón. Y todos los ancianos de Israel vinieron para comer pan con el suegro de Moshe delante de Elohim. Aquí estamos ante la conversión de Yetro. De eso se trata esta porción.
Así que ahora vamos a tener una preguntita. Vamos a tener una preguntita. ¿Existe una misbah para aceptar conversos dignos? Esta es una pregunta muy profunda. Ahora voy a usar unas fuentes rabínicas del pueblo de Israel muy serias para que veamos que esta pregunta, ¿existe una misbah para aceptar conversos dignos? Tiene muchas formas de verse. Hay rabinos que dicen no aceptemos conversos, pero hay rabinos que dicen es una misbah de amar al ger, al extranjero. Es una misbah de amar a Hashem. Y si amamos a Hashem es porque debemos de hacer que las demás personas de otras naciones también amen a Hashem con todo el corazón. Así es que vamos a ver una gama de respuestas. La pregunta que vamos a abordar ahora, basados en el primero ley de la parashá Yitro, perdón, ¿existe una misbah para aceptar conversos dignos? Fíjese, es una obligación aceptar conversos dignos. La misbah es una orden, una orden. Veamos. Cuando nosotros hemos leído la parashá, Lejá, etcétera, la historia de Abraham y parashá Bereshit, en el Sefer Bereshit, ahí en el capítulo 12, verso 5, Abraham tomó a su esposa, dice, y al hijo de su hermano Lot, y a toda la riqueza que habían amasado. Y note esto, y las personas que habían adquirido en Harán. Tanto el Targum de Onkelos como el Targum de Jonathan Ben Uziel explican que el versículo se refiere a aquellas personas a quienes Abraham había acercado a Elohim y convertido. Fíjese bien, estos dos grandes comentaristas, el Targum de Onkelos y el Targum de Jonathan Ben Uziel, valga el punto para decir Onkelos el converso. Entonces, Onkelos era un sabio de la Torá, un gran sabio del pueblo de Israel, entre los grandes, un grande entre los grandes, pero él era pariente del César, pero se convirtió a un sadik en el pueblo de Israel. El Targum de Jonathan Ben Uziel, ambos explican que estas almas que adquirieron en Haram eran personas a quienes Abraham había acercado a Elohim y convertido. Así que nuestro padre Abraham amaba a Hashem, amaba a las criaturas y las acercaba al Eterno. Hay un Pirkei Avot que dice, debes de ser discípulo de Aarón. ¿Y cómo era Aarón? Aarón amaba a todas las criaturas y las acercaba a Hashem. Pues eso lo tiene Abraham Avinu. Rashi señala que la simple comprensión del versículo es que Abraham adquirió esclavos, que esto es cuando lo leemos en un sentido literal, sin analizar, sin interpretar. Entonces, es que literalmente Abraham adquirió esclavos, pero también Rashi cita un antiguo midrash llamado Bereshit Rabbah, en el que se encuentran las almas que había traído bajo las alas protectoras de la Shekinah. Abraham convirtió a los hombres y Sara convirtió a las mujeres. Y la escritura los cuenta como si ellas los hubieran creado. Es decir, como que si Abraham y Sara crearon a todas estas almas. ¡Qué maravilloso! Mis queridos hermanos, llénate del Espíritu del Señor para ganar almas para el reino del Mashiach. Entre más personas ayudamos a convertirse en Yehudim espirituales, esas personas corrigen sus vidas y entre más personas corregidas hay en el mundo, más acercamos la Geulah Shelema, más acercamos la venida del Mesías. El Midrash Bereshit Rabbah explica que Abraham y Sara convirtieron a hombres y mujeres y los llevaron bajo las alas protectoras de la Shekinah. Yo bendigo esta Keilah. Sus ofrendas, sus aportaciones voluntarias permiten la difusión de la Torah en las redes sociales. Fíjense que hay un mensaje que tenemos en circulación que ya lleva más de 20,000 visitas, 20,000 vistas. Queridos hermanos, juntos, todos juntos, estamos llenando de la luz de la Torah de Akadosh Baruj Hu a todo nuestro país, El Salvador. ¿Te imaginas? Yo nunca había evangelizado a 20,000 personas, pero ahora la Keilah Elohim Haim lo ha hecho. Mi meta es que en este año tenemos que evangelizar al menos 100,000 salvadoreños, tienen que estar bien evangelizados y tenemos que tener constancia, de alguna manera constancia de que hemos logrado esa meta. Bezrat Hashem, que lo lograremos juntos.
Es que este es el espíritu de Abraham, este es el espíritu de Aarón, amar a las criaturas y acercarlas a Hashem. Pero nosotros estamos en un tema, es una misbah, aceptar conversos dignos, es una orden de Kadosh Baruj Hu hacerlo. Al parecer, al ver la vida de Abraham, nos está insinuando que no todavía es una orden, pero es algo que Abraham hacía y que los jajamín lo ven muy bonito, como Rashi, Targum de Jonathan Ben Uziel y el Targum de Onkelos. Avancemos en nuestro estudio. Algunos comentaristas insisten en que Yitro, el personaje de nuestra parashá, Yitro se convirtió. Hemos visto, mire, Yitro primero, Yitro Cohen Midian, y después en el versículo 5 solo dice Joten Moche, como que renunció a ser el Cohen Midian, renunció a la idolatría. Y lo vemos porque él se alegra de los milagros que el Eterno ha hecho a favor de Moche y del pueblo de Israel. Él llega y dice, alabo al Elohim de Israel porque él es el más grande de todos. Ahora lo sé. Y entonces él sabe que no hay otro Elohim como el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, y entonces él hace korbanot. Entonces, fíjate, todo es un proceso, y por eso dicen algunos comentaristas, insisten que Yitro se convirtió como quien, el Targum de Jonathan Ben Uziel, basado en Shemot 18:6, así como los hijos también, los hijos de Midian que se salvaron durante la batalla descrita ya en el libro de Números capítulo 31, esas personas sobrevivientes de Midian, el Targum de Jonathan Ben Uziel sugiere que se hicieron conversión. Del mismo modo, el Talmud en Megilá 14b explica que Yehoshua convirtió a Rahab y se casó con ella. A Rahab, aquella señora que vivía en el muro y que escondió a Yehoshua y a Pinjas los escondió. Entonces, esa mujer les dice, por favor, que cuando venga la guerra, no me vayan a hacer daño a mí ni a mi familia. Entonces les dieron un código cómo poderse salvar de esa guerra, una señal, y si ellos la hacían, iban a ser salvos. Y cumplieron. Mire, la mujer y los que estaban en su casa se salvaron. ¿Qué hizo Yehoshua? Él hizo que esta mujer se acercara a refugiarse bajo las alas de la Shekinah y finalmente se casó con ella, dice la tradición del pueblo de Israel. Bueno, y ni hablar de Ruth, la moabita, que se unió al pueblo de Israel. Lo hemos leído cada vez que llegamos a la fiesta, ¿verdad? Y leemos el libro de Ruth, capítulo 1, y vemos allí claramente, y durante el tiempo de Mordejai y Esther, muchos de los habitantes de la tierra se hicieron judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Note, muchos de los habitantes de la tierra se hicieron judíos. ¿Por qué? Porque esta gente vio el poder protector de Hashem revelado de una manera drástica sobre el pueblo de Israel. Y ellos quisieron estar ahí, protegidos bajo las alas de la Shekinah. En Esther 8:17 leemos que este fenómeno. Ahora, en Esdras capítulo 9 y el 10, amonesta a los judíos que regresaron de Babilonia y les exige que abandonen a sus esposas no judías. Eso fue duro. Y uno piensa y dice, ay, pobres hombres, tuvieron que rechazar a sus mujeres. Escuchen, se rechazaron a todas las mujeres que no aceptaron convertirse por amor al Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob. Esas mujeres que no aceptaron conversión, las cortaron, las renunciaron, pero a toda mujer goya que venía de Babilonia, que había sido casada con un judío, ella si se convirtió, se quedó, no había ningún problema, comentan los jajamín. Entonces, Nehemías en el capítulo 10, versículo 28 menciona a todos los que se separaron de los pueblos de las tierras para seguir las enseñanzas de Elohim. Así dice el versículo de Nehemías, a todos los que se separaron de los pueblos de las tierras. ¿Qué cree que son esas personas? ¿Alguien me quiere dar una opinión? Estamos en Nehemías 10:28, donde dice a todos los que se separaron de los pueblos de las tierras para seguir la enseñanza de Elohim. ¿Estos son judíos o son gentiles que se convierten al Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob? ¿Qué piensan, hermanos? Gentiles. Gentiles. Rashi dice, correcto. Rashi explica que este versículo se refiere a aquellos que abandonaron sus caminos anteriores, o sea, la idolatría, y se aferraron a la Torá y a los misbot. Qué precioso, gente como usted, gente como yo, como mis hijos, mi esposa, todos nosotros hemos abandonado los antiguos caminos de la idolatría y nos hemos venido a refugiar bajo la sombra de las alas de la Shekinah bendita. Baruch Hashem.
Pero la pregunta sigue. Hasta ahorita hemos visto nada más la opinión de el Targum de Onkelos, el Targum de Jonathan Ben Uziel, la opinión de Rashi, en fin, y hemos visto algunos pasajes de la Gemara que nos insinúan que parece que sí, no hay ley, todavía no, esto no es una ley, todavía estamos viendo que es muy positivo, se ve muy positivo con Esdras, se ve muy positivo con Nehemías de manera particular, en la vida de Esther, en la fiesta de Purim, la vemos con Ruth, vemos gentiles convirtiéndose a Hashem y no se les impide, se les recibe, se les acepta. Pero es una situación compleja porque no todo el tiempo los conversos fueron dignos meritorios de estar en el pueblo de Israel. Hubieron conversos que causaron estragos en el pueblo sagrado y debido a eso se generan otras opiniones no muy bonitas, pero hay que saberlas, opiniones que están allí dentro del pueblo de Israel. La complejidad de aceptar los conversos se enfatiza a lo largo de la literatura rabínica. Por ejemplo, en el Talmud, Yevamot 109b parece desalentar la aceptación de conversos. Fíjese bien, el Talmud en Yevamot 109 parece desalentar la aceptación de conversos. Ahí, por ejemplo, dijo Rabbi Isaac, ¿cuál es el significado de lo que está escrito? El que sirve de garante a un extraño sufrirá el mal, pero el que odia a los que se dan la mano está seguro. Misley 11:15 está hablando y el Rabbi Isaac le va a dar una interpretación bien particular, una interpretación particular. Él va a aplicar este versículo a la decisión de las autoridades rabínicas de convertir a alguien de los gentiles a la conversión judía. Entonces, dice Rabbi Isaac, esto significa mal tras mal caerá sobre aquellos que acepten conversos. Mire, esta postura es totalmente contraria a lo que hemos venido hablando. ¿Por qué? Porque ellos vieron a gentiles que se convirtieron al Eterno, pero fueron una decepción para el pueblo de Israel. Entonces, en ese sentido, hay rabinos que rechazan esto de aceptar conversos, porque ellos dicen, todos quizás son iguales. Bueno. Entonces, él dice, mal tras mal caerá sobre aquellos que acepten conversos. Maldad sobrellevará a aquellos que acepten convertirlos. Es decir, los rabinos que autorizan, los rabinos que hacen el proceso de la conversión, dice Rabbi Isaac, a ellos les vendrá mal sobre mal. Esto está de acuerdo con la opinión de otro jajam, Rabbi Shelbo. Como dice Rabbi Shelbo, los conversos son difíciles para el pueblo judío. Mira esto, como una llaga leprosa en la piel. O sea, los gentiles entran al pueblo de Hashem y causan problemas, porque muchas veces no se convierten sinceramente. Entran por dinero, entran por amor a una mujer, entran por amor a formar parte de un estatus que no tienen y quieren tener un estatus diferente, etcétera. Pero no por amor, por regocijarse en los misbot y estar bajo las alas de la Shekinah. Entonces, ellos dicen, los conversos son difíciles para el pueblo de Israel como una llaga leprosa, como una llaga leprosa en la piel. Y esto me obliga de inmediato a recordarme aquel pasú que dice que uno de los nombres del Mashiach es el leproso. El leproso, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Los gentiles han entrado a la gracia salvadora del Eterno gracias a Yeshua. Mire, los cristianos santos, cristianos rectos, cristianos obedientes al Eterno, cristianos puros, esa gente santa, esa gente que guarda la ética y vive en paz y en armonía con todas las personas, tienen un corazón bondadoso. Esas personas son maravillosos miembros del cuerpo del Mashiach, pero entre ellos hay lobos vestidos de ovejas. Y esas personas son las causantes de las llagas del Mashiach. Esto es impresionante. Nosotros no debemos de causarle llagas al Mashiach. Antes le causamos, pero ya no. No sigamos causándole llagas al Mashiach. ¿Cuándo le causamos llagas al Mashiach? Cuando adrede, alevosamente, quebrantamos sus preceptos. Pudiendo rezar, no lo hacemos. Pudiendo estudiar Torah, no lo hacemos. Pudiendo ponernos los tefilim, no lo hacemos. Pudiendo ponernos los tzitzit, no lo hacemos. Pudiendo congregarnos, pero tempranito el sábado en la mañana en el templo para crear minyan y rezar con fervor desde tempranas horas, no lo hacemos. Cuando
Cuando hacemos conductas alevosas, contrarias a la voluntad de Hashem, queridos hermanos, causamos llagas al Mesías, Hasbe Shalom, no lo hagamos nunca, eso es Hashem. Tosafot, sin embargo, esta es una enseñanza externa al Talmud, pero dice así, señala que en otros lugares la Gemara, por ejemplo en Sanedrín 99b, critica a nuestros antepasados por no aceptar. Este es el caso de Timná. No aceptaron a Timná. Timná era la concubina de Elifaz, hijo de Esab. ¿Y quién era Timná? Porque haberse casado con Elifaz, fue madre de Amalek. Dicen Jajamín que Timná, antes de casarse con Elifaz, fue a pedir a Abraham, a Isaac y a Jacob que la convirtieran para entrar bajo las alas de la Shekinah en la familia del pueblo de Israel. Y la rechazaron. Rechazaron a esta mujer, a Timná, concubina de Elifaz. Ella fue y se convirtió entonces en la mujer de Elifaz, hijo de Sab, y entonces dio a luz a Amalek. ¿Qué hizo Amalek al pueblo de Israel? Solo estragos. Fíjese de dónde viene Amalek, de una mujer que le rechazaron la oportunidad de entrar y de convertirse al pueblo de Israel. Así que por eso está dicho, es preferible que sea ella, Timná, una sirvienta en nuestra nación y no una mujer noble de otra nación como la de Amalek. Así que finalmente Amalek, hijo de Elifaz, emergió de ella y esa tribu afligió al pueblo judío. ¿Cuál es la razón por la que el pueblo judío fue castigado con semejante sufrimiento en manos de Amalek? Al hecho de que Israel no la aceptaron a la hora que ella buscó convertirse. Según este pasaje, el pueblo judío sufrió a manos de Amalek en parte porque sus antepasados no aceptaron a Timná como una conversa. ¿Qué les parece? ¿Algún comentario, alguna comentario en este momento? La pregunta es, ¿pero ella era conversa o era sirvienta? No, te estoy explicando que esta muchacha era una goyá, una extranjera, que vino a la casa de Israel a pedir que la convirtieran, que la aceptaran, que ella quería estar dentro del pueblo de Israel, pero tenía y estaba dispuesta a hacer la conversión, pero fue rechazada por Abraham, por Isaac y por Jacob. No la quisieron aceptar. Como no la aceptaron, ella se fue y se casó con Esab. Y al casarse con Esab le nació Amalek. Y leímos en la parashá anterior, en Beshalach, lo que hizo Amalek al pueblo de Israel. ¿Entendió ahora? Sí, hoy sí. Ok. Entonces, vean ustedes cómo la Gemara, basado en Sanedrín 99b, nos dice qué peligroso puede ser negarle la conversión a una persona que con amor, con voluntad, viene a desear entrar bajo la sala de la Shekinah. Ok. Ahora, hay una fuente que parece describir la aceptación de un converso como una misbah. Ya vimos gente que rechaza, ¿verdad? Vimos a Rabbi Itzá que dice, no, mira, el que admita a los Gerim y les haga conversión, entonces va a venir sobre esa persona mal sobre mal. Así dijo Rabbi Itzá. Pero hay una fuente que parece describir todo lo contrario, que la aceptación de un converso es como una misbah de la Torah. Y se basa también en Masejet Yevamot, en el Talmud 47a y b, que describe el proceso de la conversión. Leamos un extracto de eso. En esta diapositiva, Keilah dice, con respecto a un converso potencial que viene a un tribunal para convertirse en este momento, los jueces del tribunal le dicen, fíjese bien, los rabinos le dicen, ¿qué vistes que te motivó a venir a convertirte? ¿No sabes que el pueblo judío en la actualidad está angustiado, reprimido, despreciado y acosado y que con frecuencia se le imponen muchas dificultades que a los gentiles no se les pone? Si este goy que busca la conversión escucha esto, esto es para que para desanimarlo, para que lo piense bien. Esto no es un juego. Entonces ellos le dicen, ¿no sabes tú que esto es terrible? Si este goy dice, yo lo sé, y aunque soy indigno de unirme al pueblo judío y compartir su dolor, no obstante, deseo hacerlo. Cuando él expresa su sincero deseo, lo acepta el tribunal inmediatamente. Así dice la Gemara en Masejet Yevamot 47a. El tribunal rabínico lo acepta inmediatamente para comenzar el proceso de la conversión.
si acepta sobre él. Ahora, el proceso de la conversión es un proceso de enseñanza. Se le va a instruir en todos los misbot como judío, cómo vivir como judío, y entonces una vez la persona es entrenada, él debe de saber que no es de la noche a la mañana. Esto es un proceso que cobra muchos meses de duración. Entonces, con eso le están diciendo, ¿estás dispuesto? Son varios meses. Y él dice, sí, acepto, yo estoy dispuesto. Entonces debe de comenzar el proceso inmediatamente. Y luego que pasó toda esta instrucción, debe de ir a la inmersión, al mikveh, a purificarse inmediatamente. Y después de la inmersión, primero le hacen la circuncisión inmediatamente. Una vez finalizó el proceso de enseñanza, se le circuncida y inmediatamente. Y yo enfaticé 3 veces allí en la Gemara, aparece inmediatamente, inmediatamente, y lo sumergen finalmente. La parte final de todo el proceso es la inmersión en el mikveh a la hora del proceso de la conversión. Entonces, inmediatamente también, una vez que se ha sumergido y ha emergido de la mikveh, es como un judío nacido en todos los sentidos. Mire cómo primero lo estaban desalentando, pero al final, inmediatamente, dice la Gemara, vi una mano alzada. ¿Quién tiene una pregunta? Yo, More. Adelante. Fíjese que estoy un poquito confundida, A ver. porque cuando usted al principio dijo de que nosotros tenemos el deber de traer almas a Hashem, entonces eso es como tipo, me imagino que es de la misma palabra de convertirlos a la Exactamente. palabra de Hashem, pero Sí, ahorita estamos hablando de la conversión judía, ¿es sí, así? sí, claro. Pero la Ok, conversión judía alágica es un modelo que nos permite a nosotros saber qué tenemos que hacer con los que quieren acercarse al camino del Eterno. ok. ¿Sí? Pero son No, dos cosas diferentes. sí, es correcto. Yo no estoy predicando, yo hago conversión alágica o la Kehilá Elohim Jaim hace conversión alágica. No, señor. Sino que estamos aprendiendo de esta manera, de esta ley, de cómo lo hace el pueblo de Israel, para que nosotros entendamos a partir de eso cómo es el proceso que se debe de hacer en las personas que se acercan al Señor. Entonces, imagínense que una de sus amistades que recibió un milagro de sanidad, ha estado distante antiguamente al Eterno, pero ahora que recibe este milagro de sanidad y a Kadosh Baruj Hu le da una nueva oportunidad, ahora esa persona puede acercarla a las alas de la Shekinah. ¿Y qué vamos a hacer con ella? Enseñarle la Torah, enseñarle a comer como judío, a vivir como judío, a las relaciones maritales como judío, a enseñarle al respeto del Shabbat, las fiestas de Hashem, a enseñarle esas cosas básicas. Eso es lo que dice, le va a dar el proceso de la conversión inmediatamente. Si la persona persiste en eso, posteriormente se le va a circuncidar el corazón. Hashem le va a circuncidar el corazón. La persona ya no dirá, yo soy el Cohen de Midian, sino que va a decir, soy Jotén Moche. Es decir, la persona va a renunciar de repente, voluntariamente, a toda su idolatría y va a vivir la fe de Israel. Y al final de todo este proceso, la persona va y la llevamos al mikveh. El mikveh es el proceso definitivo en donde la persona, decimos, nació de nuevo. Baruch Hashem. Espero que me hayan Gracias, entendido. More. Con Me todo queda gusto. claro, More. Muchas Baruch Hashem. gracias. Baruch Hashem. Vi otras manos alzadas, por favor. More, yo tengo una pregunta. Soy Sonia de Puerto Rico. Hola, Shalom. Sonia, shalom. Saludos a su familia. Shalom. ¿Verdad? En mi poco conocimiento, cuando las madres son las que le transmiten, por decirlo de una forma, el derecho a un niño a heredar su nacimiento como judío, ¿verdad? Yo no sé si lo he entendido bien. ¿Cómo entonces sería en el caso de nosotros que venimos a adoptar, ¿verdad? A aceptar y a ser parte de este pueblo con todo lo que implica, ¿verdad? En el conocimiento que estamos adquiriendo de la Torah. En el caso de nosotros, ¿es diferente o es igual? No, en el caso nuestro es diferente. ¿Ok? Es diferente. Yo estoy usando información oficial del pueblo de Israel.
Estoy usando, por ejemplo, aquí tenemos frente a nosotros una información que se encuentra en Masejet Yevamot, en el Talmud, a partir del cual se hace la halajá para el pueblo de Israel. Nosotros, los conversos entre las naciones, que no hacemos conversión halágica, sino que nosotros vamos por la vía de ser injertados porque tenemos un corazón nuevo, no una circuncisión de la carne, sino una circuncisión del corazón, que significa el abandono a una vida irreverente, a una vida de desobediencia, a una vida de esclavitud a la idolatría. Eso lo hemos renunciado completamente porque hemos aprendido, hemos entendido que el Eterno es uno y único, etc. Ese proceso de aprendizaje nos permite una transformación de mente y de corazón y nos permite llevar una nueva forma de vida. De tal manera que el apóstol Pablo dice, no es judío el que lo es en el exterior, sino el que lo es en el interior. ¿Cómo es judío en el interior? Piensa como judío, vive como judío, ¿sí? Cree como judío. Y estamos hablando del judío temeroso, el sadik temeroso de Hashem, no del judío contemporáneo que no le interesa la Torá. Estamos hablando del judío sadik, de los justos del pueblo de Israel. Entonces, nosotros para entrar en este pueblo de Israel, como justos de las naciones, tenemos que aprender la fe de Israel. Entonces, espero que me entiendan. No, aquí nosotros somos, en el caso suyo, sigue siendo de Puerto Rico. Yo sigo siendo salvadoreño, pero tenemos una neshama, un alma transformada, una alma que es del pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque oramos como judíos, descansamos y respetamos Shabbat como el judío sadik, el judío justo que sirve al Eterno. Nosotros damos sedaká como lo hace el pueblo, como dice la Torah Kedushá. Nosotros ayudamos a los necesitados, etcétera. Toda la vida que llevamos hoy, esa vida es una vida de pureza, de santidad, que es propia para el alma judía, para el pueblo de Israel. Nosotros tenemos un alma judía en un cuerpo gentil, pero un día vendrá una transformación cuando el Mesías venga, donde el Eterno nos va a incluir de una manera legal dentro del pueblo de Israel por la obra del Mashiach. Pero para que eso sea posible, nosotros ya tenemos que tener la vida judía. Es decir, el Mesías no nos va a incluir en su pueblo, en su venida, si nosotros todavía estamos con la doctrina trinitaria, si todavía estamos comiendo sangre, si todavía estamos con celos y pleitos y discusiones y odio con otras personas. El Mesías no nos va a incluir en el pueblo bendito, no. Pero si nosotros ya tenemos un alma totalmente acorde a la Torá, como la Torá nos dice que debemos de ser, y vivimos ya comiendo comida kosher, teniendo la pureza familiar, etcétera, etcétera. Todo lo que la Torá nos dice, entonces tenemos un alma judía en un cuerpo goy. Esa incompatibilidad quedará anulada con la venida del Mashiach Yisrael Hashem. Espero que me haya podido explicar yo y usted me haya entendido, mi hermana Sonia. Sí, entendí, More. Entonces, no estamos aquí porque yo nací de una mamá judía, no. Estoy aquí como Jetro, como Jetro. Jetro no nació de mamá judía. Jetro era de Midian, era un extranjero. Pero cuando oyó las maravillas de Hashem, él se incluyó en el pueblo del Eterno y no fue rechazado. Vea qué precioso. Él nunca más volvió a ser el sacerdote de Midian. Él siguió siendo un temeroso del Eterno hasta los últimos días de su vida. Él así terminó su vida como un sadik temeroso del Eterno. Asimismo nosotros. Ruth no nació de una mujer judía, era moabita, era de una nación extranjera, pero murió como miembro del pueblo de Israel, etc. Así vamos todos nosotros injertados en el pueblo de Israel. Baruch Hashem, me parece que había alguien más que había levantado la mano. ¿Hay alguna pregunta adicional? More, yo tengo una pregunta. Sí. Mire, usted dijo que nosotros somos personas como, digamos, nuestra neshama ha sido transformada en cuanto a nosotros aprendemos Torah, pero seguimos siendo gentiles, dijo usted, Exacto. ¿verdad? Desde la Pero si yo perspectiva me recuerdo, legal.
Sí, absolutamente, pero nuestra forma de pensar obviamente ya no es como un gentil Exacto, y nuestra transformación es como el pueblo de Israel. exacto. Entonces, ¿por qué Yeshua dijo que ningún gentil entraría en el reino de los cielos si nosotros continuamos con esa forma de llamarnos, como, digamos, como, como dice, como poniéndonos ese nombre? Entonces, yo quiero preguntarle a usted, ¿es parte de nosotros ser gentil, seguirnos llamando siendo gentil, o podemos nosotros, mientras recobramos una identidad y renovamos nuestra mente, nuestra neshama y todo eso, podemos no ser gentiles y deberíamos de ser Israel? Ok. Usted en el corazón sabe perfectamente que es Israel, al igual yo. Pero le voy a explicar por qué es importante que tengamos conciencia plena de nuestra identidad. Porque el día que usted se encuentre con un judío real del pueblo de Israel, mamá judía, abuela judía, bisabuelo judío, etcétera, etcétera, una persona absoluta y 100% judío, Israel, y tú le dices, yo soy judía, de repente en la plática, con toda paz, él te va a preguntar, ¿y de qué familia eres? Y vengo yo y le digo, soy Contreras. ¿Contreras? ¿Qué es eso de Contreras? Contreras no me suena. Me va a decir, ¿y de qué país eres? ¿Del Salvador? ¿Hay judíos ahí en El Salvador? Sí, hay, habemos. Mira, yo, por ejemplo, ese es el problema. El problema es que nosotros, al decirnos que somos judíos ante las demás personas, el problema es que generamos una confusión. Y principalmente en dos lugares. Las personas que nos conocen como salvadoreños y de repente tú les dices, soy judío. A esa persona, por ejemplo, a un salvadoreño que me conoce dónde yo nací, dónde viví mi infancia, quién es mi padre, quién es mi abuelo, y vengo yo y le digo, soy judío, yo le digo, mira, hay una cosa que se llama conversión, hay una conversión, y realmente somos convertidos porque somos nuevas criaturas. Pero el problema está cuando te encuentras con un judío del pueblo de Israel y te pregunta, ¿y tú eres Israel? Sí, es que mi abuelita, es que tú eres Beneya Nusin. Entonces, si alguien de ustedes tiene la fortuna de que realmente tiene documentación real de que su abuelito o su abuelita era de los judíos españoles que vinieron aquí huyendo de las persecuciones de la Segunda Guerra Mundial y entonces tú naciste aquí, ok, tú eres Beneya Nusin, perfecto, no hay problema. Pero si no tenemos esa conexión, como yo no tengo esa conexión, entonces yo no puedo decir yo soy del pueblo de Israel, porque no tengo la manera legal de demostrarlo. Y como no tengo la manera legal de demostrarlo, resulta que es una mentira. Y cuando una persona del pueblo de Israel descubre esta situación, entonces no quiere tener nada que ver conmigo porque me identifica como un falso. Hasbe Shalom. Ese es el problema. Se lo digo porque yo me he enfrentado a esa situación. Entonces, cuando estoy ante los rabinos, cuando he estado ante los rabinos, de inmediato mi aspecto parece judío, me he visto como judío, mi sitziot es judío. Y entonces cualquiera diría, ups, este señor es judío. Pero cuando el rabino está enfrente de mí y me pregunta, oye, ¿y tú qué ondas? Yo le digo, soy salvadoreño, que amo al pueblo de Israel y amo al Elohim de Abraham, Isaac y Jacob y trato de hacer su voluntad. Punto. Él no se enoja conmigo. Al contrario, admira. ¿Por qué admira? Porque como los gentiles quieren irse a refugiar bajo las alas de la Shekinah. Espero haberme dado a entender con estas palabras, porque esa pregunta es sumamente importante, mi hermana. Muy importante. Absolutamente, toda rabá, pero lo que yo estaba diciéndole es que yo entiendo perfectamente que nosotros no somos judíos y jamás me atrevería yo, especialmente viviendo en la ciudad donde hay muchos judíos, a decirle que yo soy judía. Simplemente estaba diciendo que mi identidad, de acuerdo a las escrituras, tampoco permite que yo me mire como gentil. Entonces yo tengo que tener una neshama, como usted dice, en esa conversión, ¿verdad? De saber de que soy Israel sin pretender que soy judía, porque eso jamás lo haremos. Como usted dice, eso es una mentira, es una falsedad. Sin embargo, he hablado con muchas mujeres que sí son judías y cuando me dicen, digamos, tú conoces la Torah y todo eso, yo digo, yo soy un estudiante de Torah, ¿verdad? Y me han preguntado por qué ese sacrificio.
porque para ellos, algunos de ellos ya tienen mucho sacrificio encima, porque saben que ellos tienen que cumplir con todas las alajá, porque obviamente de eso se trata. Ellos son personas que tienen un mandato de seguir todas esas alajá, nosotros no. Entonces, me han preguntado por qué tanto tengo esa insistencia en estudiar Torah, y yo les he dicho por amor. Entonces, allá hay una paz, ¿verdad? Pero jamás he Exacto. pretendido eso. Pero mi pregunta hacia usted íntimamente, hacia la que jale es esa, porque yo quiero saber cómo yo me sentiría estar ante la presencia de Yeshua y el que yo me diga que yo me sienta gentil. O sea, no puede ser tampoco. Yo no quiero sentirme como una gentil. Yo No, quiero sentirme que mi alma está conectada con él en una claro. forma de Israel. Por Claro. eso le estaba preguntando, pero toda Rabá, esto está bien claro. Sí, sí, sí. Así es que no hay ninguna falta, no hay ningún desmérito cuando ante una persona del pueblo de Israel tú te identificas como un gentil. Y un gentil que ama al Eterno, que ama a Israel y estudia Torah. Cuando tú te identificas así, no tienes ningún desmérito, porque Akadosh Baruj Hu sabe lo que tú eres. Sabe lo que tú eres, un tesoro. Baruch Hashem. Bueno, Torah. no sé si hay alguna otra inquietud, alguna otra inquietud. Bien, vamos a avanzar. La Gemara explica además que el Beit Din actúa con urgencia debido al principio que no demoramos la ejecución de una misma. O sea, en esta Gemara, Yevamot 47a, dice el tribunal rabínico lo acepta de inmediato para comenzar el proceso de la conversión. Y si acepta sobre él todas estas ramificaciones, todas las enseñanzas, luego lo circuncida inmediatamente. Cuando es curado ya de la circuncisión, vamos a la parte final, lo sumergen en el mikvé inmediatamente. ¿Y por qué hacen todo esto? Dice la pregunta, ¿la llamará? Porque no demoramos la ejecución de una misma. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Esto nos está diciendo que es una misma, es una orden divina que ayudemos a los gerim a entrar a la sala de la Shekinah. Por eso es que comenzamos aprendiendo lo que nos decía el Midrash Bereshit Rabbah respecto de Abraham y Sara, que ellos, Abraham convirtió a los hombres, Sara convirtió a las mujeres y los metieron bajo las sombras, bajo la sala de la Shekinah. Entonces ahora resulta que el Beit Din debe de actuar inmediatamente. ¿Por qué? Porque no demoramos la ejecución de una misbah. ¿Cuál misbah? ¿Cuál es la misbah a la que se refiere el Talmud en este tratado de Yevamot? ¿Existe una misbah para aceptar conversos? Rabbi Shimon ben Tzemach Durán, conocido como el Tashbet, analiza esta cuestión en su comentario de Azarot de Shalomón Ibn Gabirol, una versificación litúrgica de los 613 misbot escritas para Shavuot. El Tashbet escribe ahí, tengo curiosidad por saber por qué los Monei Hamizbot, es decir, los Rishonim, una era de rabínica en la cual deberían ellos de haber explicado cómo hacer para aceptar si si convertir a los Gerim es una misbah de la Torah o no. ¿Por qué no incluyeron eso, la aceptación de conversos? Lo que incumbe al Beit Din aceptarlos y no rechazarlos. ¿Por qué no hablaron de eso los Rishonim? La Gemara Yevamot 47b dice, si los les circuncida inmediatamente, ya que no demoramos la ejecución de una misma. Y está hablando de la circuncisión de un goy que está haciendo el proceso de la conversión. Entonces, no se le hace de inmediato porque no demoramos la ejecución de una misma. La misma de circuncidar al ger, eso es la misma de convertirlo. Entonces dice el Tashbet, en mi opinión, esto debería contarse como una misbah separada, es decir, la misbah de circuncidar al ger, la misbah de aceptar conversos. El Tashbet cree claramente que aceptar conversos debe contarse como una misbah separada. La misbah de aceptar conversos, dice el Rabbi Shimon ben Tzemach Durán, es una misbah separada. Vea la opinión de este gran jajam. Ahora bien, por otro lado, Rabbi Itzhak Albergeloni parece incluir la aceptación de conversos en la misbah de Ahabad Ager.
Hay una misma de la Torá o de Oraitá que dice, amarás al ger, al extranjero, al converso. Entonces, en esa misma de amar al ger, dice aquí el comentarista, y el converso que viene a convertirse se refugia en tu sombra cuando dice, en ti, oh Elohai, busco refugio. Deben aceptarlo e informarle de los misbot menores y mayores. No sea que cambie de opinión y diga, como arrepintiéndose, el ger diga, ¿qué he hecho? No puedo seguir yo los misbot, ya que no estoy acostumbrado a este tipo de vida tan disciplinada. Es interesante notar que el rabí Isaac al-Bergeloni asume que la misma de amarás al ger se aplica incluso antes de que los no judíos se conviertan. Eso quiere decir que expresa este ger el deseo de unirse al pueblo judío desde que el momento en que él desea unirse al pueblo judío, cuando todavía no es un judío, entonces la persona ahí recibe esta misma de amar al ger. Y si el ger quiere entrar a las sombras de la Shekinah, bajo las alas de la Shekinah, se le debe de aceptar. Esta es la opinión de Rabbi Isaac al-Bergeloni, que para él es una misma de la Torá aceptar los conversos. Veamos esta otra ejemplo. El Rabbi Yerushalmi Shel-Per Lo, en su comentario al Sefer HaMizbot de Rabbi Saadia Gaon, también relaciona con esta pregunta. Me parece obvio que de acuerdo con los Bonei HaMizbot, aquellas obras que enumeran los 613 mandamientos, esta misma está incluida en la misma de Habat Hashem. El Rabbi Isaac al-Bergeloni dice que es en la misma de amar al ger, pero este otro Jajam, Rabbi Yerushalmi Shel-Per Lo, dice que es en la misma de amar a Hashem. ¿Por qué? ¿Por qué piensa él esto? Esto aparece en el Sifri, otro antiguo comentario de la Torá. Amarás al Señor tu Elohim. Hazlo amado. Lo que está diciendo es, hazlo amado en las creaciones como lo hizo Abraham Avinu. Cuando dice la Torá, amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Elohim. Eso significa que debes de hacer que la gente en toda la creación llegue a amar al Eterno como lo hizo Abraham, como está escrito. Y las personas que adquirieron en Haram, que enseñan que Abraham Avinu los convertía y los pondría bajo las alas de la Shekinah. Así está escrito en el Sifri. Y así aparece en el Sefer HaMizbot de Rambam. El significado de este Sifri es que Abraham, como resultado de su profundo entendimiento del Eterno, adquirió un amor por el Eterno, como testifica el versículo. Abraham, quien me amaba, dice Hashem. Por lo tanto, este amor poderoso lo llevó a amar toda la humanidad, a toda la creación, y la quiso acercar al Eterno. Así también lo amarás en la medida en que atraigas a otros hacia él. ¿Cuánto amas tú a Hashem? Según esto que nos dice el Rabbi Yerushalmi Shel-Per Lo, está diciendo, ¿cuánto amas tú a Hashem? Ese amor se demuestra en el número de personas que has acercado a las que estén bajo la sala de la Shekinah. ¡Uf! ¡Qué espectacular estos comentarios! No sé si tienen alguna inquietud, mis hermanos que están conmigo hoy. Así que la medida de nuestro amor por Hashem se revela en la medida del compromiso que tenemos y lo que hacemos por acercar más personas a la Shekinah, al Eterno. Baruch Hashem. El Rabbi Perlog afirma que la misma de amar al Eterno, por definición, incluye hacer que otros amen al Eterno y acepten a los que aman a Elohim en el pueblo de Israel. Con respecto a la inmersión, otro gran jajam, el Ra'avad, escribe sobre un ger katán, es decir, un niño gentil que entra al camino de la Torá. El Beit Din lo sumerge y recita una bendición. Al Tevilat Gerim. Al Tevilat Gerim. Bendito eres tú, Eterno, que nos has santificado con tus preceptos. Es una lección nomás, y lo digo para la lección. Y nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado con respecto a la inmersión de los Gerim. Se dice eso, la misma, o sea, para poder decir esta bendición, se tiene conciencia que es una misma. ¿La misma qué? La misma de hacer inmersión
a lo gerim. Es una misbah. Es una orden divina que tenemos que hacer. Entonces, como cuando nosotros hacemos una misbah, Netilat Yadayim, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemizbotav betzivanu. Nos has ordenado y nos has santificado con tus preceptos. Entonces, lo mismo es aquí a la hora de hacer la inmersión de los conversos. Se dice esta verajá, la persona que supervisa a este ger le dice, Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemizbotav betzivanu al netilat gerim, al tevilat gerim, al tevilat gerim. Para decir eso, se asume que la persona entiende que esto es una misbah de la Torah, hacer la conversión de las personas. Entonces, recitar esta birkat hamizbah al convertir al menor, esto también implica que aceptar conversos es un cumplimiento de una misbah. Es una misbah. Por eso es que nos esforzamos y oramos por todas las familias salvadoreñas. Hay 7.200.000 salvadoreños aproximadamente viviendo en el territorio nacional y casi 2 millones en el extranjero. Y oramos por todos ellos. Porque si Hashem nos hizo ser salvadoreños, nos hizo nacer en esta nacionalidad, es porque tenemos un compromiso con esta sociedad. Y claro, amamos a Israel, pero el compromiso es tratar de acercar a esta gente y unirlos al pueblo de Israel bajo las alas de la Shekinah. Por eso nuestro Santo Maestro, terminando esta derechá esta noche, el Eterno mandó a Yeshua. Yeshua nos dijo en Marcos 16, 15 al 20. Y les dijo Yeshua, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea, es decir, el que crea es porque quiere entrar. A esa persona se le enseña, se le instruye. Al que crea y sea purificado, al tevilat gerim, se salvará. Y el que no crea, es decir, el que no reciba la instrucción, pues obviamente no se bautiza, esa persona se condenará antes. Y estas son las señales que acompañarán a los que creen en mi nombre. Expulsarán demonios, hablarán nuevos idiomas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Con esto, el Señor Yeshua, después de haberles hablado, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Elohim. Ellos, los talmidim, que recibieron esta orden, ¿cuál orden? ¿Cuál misbah de Yeshua? Ir a todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. Esa es la orden. Ellos salieron a predicar, dice el versículo 20, por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que les acompañaban. Que nuestra vida de santidad, que nuestra vida de abundancia, que nuestra vida llena de sabiduría de la Torá, la compartamos con los que no la tienen. Y que ellos se acerquen a Hashem y nosotros disfrutemos ver a los gentiles convirtiéndose en el pueblo de Hashem. Que así sea su voluntad. Ánimo, Quejal. Tenemos que perder el miedo de transmitir esta alegría, esta bendición, esta sabiduría, esta vida de conexión con la divinidad a través de esta Torah Kedushá y de Yeshua HaMashiach. Por favor, despiértese. Uri, 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 que Ilachel Elohim. Despertémonos y vamos tras las almas, acercándolas a la Shekinah. Hombres convirtiendo hombres, señoras convirtiendo señoras, jóvenes convirtiendo jóvenes. Vamos, salvemos las almas. Es la orden del Mashiach y es nuestro trabajo que se nos requiere. Amén. Baruch Hashem. Amén, amén.